Apaguen los micrófonos. Ya, muy buenos días, doctorales. Ay, yo ya, a ver. 1, 2, 3. Muy buenos días, doctor Alex. Nosotros somos del grupo número 1. Está conformado por Evelyn Paredes, Dina Villagómez, Maribel Burga y Daniela Macas. A nosotros nos Ya. Buenos días, doctor Alex. Nosotros somos del grupo número 1, conformado por Evelyn Paredes, Dina Villagómez, Maribel Burga y Daniela Macas. A nosotros nos tocó tratar el tema acerca de los deberes formales del contribuyente o responsable. Adentrándonos a esto, vamos a tratar un poco acerca del hecho generador. Y el hecho generador es un presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Se verifica el momento en el que se perciben los ingresos, entendiéndose como tales los ingresos netos, y es decir, que son restadas las derogaciones imputables a tales ingresos. Es decir, que ocurre en una práctica y se origina así un tributo. Hablando así también del contribuyente. Y este se define como contribuyente tributario, aquella persona física con derechos y obligaciones. También es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos. Estos son impuestos, tasas o contribuciones especiales a fin de financiar el Estado. También vamos a hablar sobre el responsable. Y este es aquella persona que sin tener carácter de contribuyente debe por disposición expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a este. Este se divide en responsable por representación, como adquiriente o sucesor y otros. En responsable por presentación son aquellos representantes legales de menores de edad no emancipados, o los tutores o curadores, los directores, presidentes o gerentes representantes de personas jurídicas. También así los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores. También son responsables como adquirientes o sucesores los siguientes: los adquirientes de bienes raíces, los adquirientes de negocios o empresas, las sociedades que sustituyan a otras haciéndose cargo del activo y del pasivo de todo en parte. También los sucesores a título universal, los donatarios y los sucesores a título singular. Y otros responsables también son aquellos que son los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas en razón de su actividad, función o empleo. También así, el alcance de la responsabilidad es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son los únicos obligados a este ente de manera en que se haya verificado la retención o percepción de los tributos. Ya, conociendo ya lo que es el hecho generador y también los responsables o contribuyentes, vamos a conocer cuáles son los deberes formales. Los deberes formales se encuentran establecidos en el Código Tributario en su artículo 96. Así también el Servicio de Rentas Internas nos habla acerca de los 5 deberes formales. El primero es inscribirse en los registros pertinentes proporcionando los datos necesarios relativos a la actividad y comunicar oportunamente los cambios que se presenten. Esto es que todas las personas, sean naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica dentro del territorio ecuatoriano, tienen la obligación de inscribirse en el Registro Único de Contribuyente o conocido también como RUC. El RUC es el número que identifica al contribuyente que realiza una actividad económica. El Servicio de Rentas Internas, al momento de inscribirse en el RUC, entrega un documento habilitante que está compuesto con el número de cédula más el dígito 001, los datos personales, la actividad económica y la obligación tributaria.
así como lo podemos detallar. Ya. Al momento, podemos hablar también de los estados de RUC. Existen 3 estados de RUC. En el momento en que se inscribe en el RUC, el registro se colocará en un estado activo. A partir de ese momento se debe cumplir con las obligaciones tributarias. Cuando se suspende temporalmente la actividad económica, se debe comunicar al SRI para que el registro pase a un estado suspendido. Y cuando se reinicie la actividad económica, se debe comunicar al SRI para continuar y que el registro pase a activo. Y en el último caso sería que el contribuyente fallezca, esta suspensión será de manera definitiva y pasará a un estado pasivo. Y en la actualización del RUC es fundamental cuando se realicen los cambios. Puede ser en casos de cambio de domicilio, cambio de teléfono celular, cambio de actividad económica. Para realizar esta actividad, el contribuyente tiene 30 días plazo. Hablar sobre el segundo deber formal, que es entregar y emitir comprobantes de venta autorizados. Los comprobantes de venta son documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas que sirven como respaldo de nuestras transacciones o servicios prestados, y estos se deben grabar. En la página web del Servicio de Rentas Internas, el primero son comprobantes de venta. Segundo, estos se refieren comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención. En el tercero, documentos complementarios. En el reglamento de comprobantes de venta, retención y complementos. En estos tenemos 3. Primero, nota de crédito. Se emite para anular operaciones, aceptar devoluciones o conceder descuentos o bonificaciones. 2. Nota de débito. Se emite para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y gastos incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante. Tercero, son las guías de remisión. Estas son que sustentan el traslado de mercadería dentro del territorio nacional. Como ejemplo, tenemos en la actualidad los salvoconductos. Bien, ahora les voy a hablar sobre los documentos que están dentro de las comprobantes de venta. Primero tenemos la factura. Son emitidas para respaldar la transferencia de un bien o la prestación de un servicio o la realización de otras transacciones grabadas con impuesto. Las facturas se deberá detallar el valor del impuesto. Cuando la factura se emita con la leyenda consumidor final, esta no se desglosará el impuesto. Como segunda tenemos las notas de venta llamado RISI. Son emitidos exclusivamente por contribuyentes inscritos en el régimen simplificado. Son transacciones inferiores a $12.
Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. Los emiten, son utilizados cuando el comprador adquiere bienes o servicios a extranjeros no residentes y a personas naturales imposibilitadas de emitir un documento de venta. Las emiten sociedades, personas naturales y sucesiones indevisas en servicio o adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en este reglamento. También tenemos los tickets emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a espectáculos públicos. Estas se emiten en transacciones con usuarios finales al comprador únicamente para exigir una factura o una nota de venta. Finalmente tenemos otros documentos autorizados. Son documentos autorizados siempre que se identifique por una parte al emisor con su razón social o denominación, completa o abreviada, o con sus nombres y apellidos y su número único de contribuyente. Son emitidos por instituciones financieras, documentos de importación y exportación, tickets aéreos, instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos, sustenta costos y gastos y crédito tributario siempre que cumpla con las disposiciones vigentes. Bueno, como tercer deber formal tenemos que llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad económica que realizan. A pesar de ser personas que no están obligadas a llevar una contabilidad ni contratar a un contador, necesitan tener su respaldo mediante libros o computadoras en donde pueden guardar todos los ingresos y egresos que su actividad económica les produzca. Asimismo, los comprobantes de venta tienen una validez de 7 años, con lo cual pueden respaldar su actividad económica. A continuación les he puesto un ejemplo sobre cómo deben llevar el registro de dicha actividad. Tenemos aquí que el registro de venta de noviembre del 2012 y como vemos en la fecha es el diario lo que se puede realizar este registro. Deben tener un registro de ventas como de compras para que al mes puedan tener un detalle de sus ingresos y egresos. Pero si vemos en el registro de ventas, tenemos lo que es la retención del IVA. Y la retención del IVA lo pueden realizar los agentes de retención. ¿Pero qué es la retención del IVA? La retención del IVA no es más que el pagador está obligado a aplicar la retención. Siempre debe ser el pagador el que debe aplicar la retención. Para ello, le deja de pagar al prestador del servicio un porcentaje del importe total. ¿A qué se refiere esto? Que en otras palabras, paga netamente lo que ha consumido y el 12% del IVA lo retiene mediante papeles que el SRI les otorga a estos agentes de retención para que puedan respaldarse cuando vayan a hacer su declaración mensual o trimestral. Y los agentes de retención son principalmente aquellas personas o sociedades consideradas como contribuyentes especiales. También son las empresas emisoras de tarjetas de crédito, empresas de seguro y reaseguros, los exportadores y los operadores de turismo. También existe que cada vez que estos agentes de retención van a hacer su declaración, el porcentaje de retención que ellos tienen en la adquisición de bienes es del 30% del IVA facturado y en lo que es la prestación de servicios es del 70% del IVA facturado. Bueno, yo les voy a hablar acerca del cuarto deber formal y bueno, es a que
¿A qué declaraciones debo presentar? Las declaraciones que deben presentar las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad relacionadas con la actividad económica son las siguientes: el IVA, el impuesto a la renta y el ICE. ¿Pero qué es el IVA? El IVA es un impuesto pagado por el consumidor final de determinados bienes y servicios. Aquí en el Ecuador este impuesto tiene una tarifa general del 12% que se aplica sobre el valor de la transferencia de dominio e importación de bienes o prestación de servicios, y esta es obligatoria en todos los casos. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un pago obligatorio para todos los ciudadanos ecuatorianos que tengan un ingreso, personas naturales mayores de 18 años, personas jurídicas y empresas. Y este es obligatorio solo si supiera la base exenta de ingresos de la tabla de impuestos que se fija anualmente. El ICE. ¿Qué es el ICE? El ICE es el impuesto de consumos especiales que grava a ciertos bienes, ya sean estos nacionales o importados, y servicios, también detallados en la Ley del Régimen Tributario Interno en el artículo 82, y este solo es en casos especiales. También acerca del impuesto al valor agregado, que es el IVA, este es dependiendo su actividad. Se debe realizar las declaraciones en el IVA de manera mensual o semestral, llenando un formulario que nos entregan en el SRI, que es el 104A. Como ya lo dije, este puede ser mensual, que es en venta de bienes o servicios grabados en tarifa del 12%. Y semestral, que esta también es en bienes y servicios grabados exclusivamente con tarifa cero. Y también se le retiene el 100% del IVA en el caso que deberá notificar previamente el SRI. Bueno, la declaración mensual del IVA, estas declaraciones en el aspecto, en el respectivo pago del impuesto se realizan en el mes siguiente al periodo que se va a informar. También es importante si la fecha de vencimiento para presentar una declaración coincide con un día feriado o fin de semana, y esta se trasladará hasta el día siguiente del día hábil. Un ejemplo es si el 14 de diciembre fuera domingo, se podría presentar la declaración del IVA hasta el lunes 15 de diciembre. También en la declaración semestral del IVA, en un año calendario contiene 2 semestres. Por tal motivo, las declaraciones semestrales del IVA se presentan en 2 ocasiones, que es en julio y en enero. La fecha máxima de presentación de la declaración semestral en este caso depende del 9º dígito del RUC. El impuesto a la renta. Este impuesto a la renta es de declaración anual. Las personas naturales presentarán una declaración anual de impuesto a la renta cuando sus ingresos brutos del ejercicio superan la fracción básica establecida en la tabla del impuesto que se fija para cada año. Bueno, si nosotros como personas naturales no somos obligados a llevar contabilidad, deberíamos utilizar un formulario 102A que nos dan en el SRI para declarar nuestro impuesto a la renta. El impuesto a la renta se debe pagar cuando el ingreso es mayor a $10,410. Y el impuesto a los consumos especiales, ICE, este impuesto grava la producción e importación de los bienes y la presentación de bienes contenidos en el siguiente listado, como son así los cigarrillos, alcohol, bebidas gaseosas, cerveza y demás alcohólicas también, perfumes y aguas de tocador, videojuegos, armas de fuego, focos incandescentes, vehículos motorizados de transporte terrestre hasta 3.5 toneladas de carga, aviones, avionetas, helicópteros, servicios de televisión pagada, cuotas, membresías y afiliaciones. También es así importante que los contribuyentes que producen bienes o servicios que tienen con el ICE deben presentar la declaración mensual de este impuesto en el formulario 105 que nos entregan en el SRI y un anexo con la información de las unidades vendidas de los productos terminados que deben ser presentados en un mes subsiguiente al periodo informado. Y el último, quinto deber formal es acudir a las oficinas del Servicio de Rentas Internas cuando su presencia sea requerida por la autoridad competente. Esto es porque el Servicio de Rentas Internas es una institución de control,
por lo que en ciertos casos los funcionarios del Servicio de Rentas Internas pueden solicitar la colaboración del contribuyente para realizar actividades que permiten asegurar que todos los contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias. Para que se pueda realizar esto, es importante que el contribuyente facilite los siguientes puntos. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones al control o a la determinación del tributo. Y 2, concurrir a las oficinas de la administración tributaria. Bien, en el artículo 96 del Código Tributario, en el numeral 1, en su literal B, nos dice solicitar los permisos previos que fueren del caso. Esto se refiere que debemos ingresar al portal web del SRI, que se ha habilitado a partir del 2018, que se haga a través de este portal las solicitudes de autorización de documentos preimpresos serán utilizados única y exclusivamente por los propios contribuyentes del régimen. En tal sentido, los establecimientos gráficos estarán habilitados únicamente para aceptar y rechazar las solicitudes que les sean emitidas por los contribuyentes. En el literal E nos dice cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. Esto quiere decir que el contribuyente debe emitir obligatoriamente los comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas. También el pago de impuestos en las instituciones financieras autorizadas. Asimismo, dentro del Código Tributario, en el artículo 96, el numeral 2 nos menciona que facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones tendientes al control o a la determinación del tributo. Aquí nos dice que como contribuyentes debemos facilitar a que los funcionarios, ya sea en este caso del SRI, puedan realizar su trabajo de mejor manera y nosotros facilitar aquella información que, como ya mencioné en el tercer deber formal, debemos tener nosotros nuestros respaldos para poder demostrar que nuestra actividad económica es legal y que tenemos todos los registros de ventas y egresos. Y en el mismo artículo, en el numeral 3, nos habla sobre exhibir a los funcionarios respectivos las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueron solicitadas. Aquí nos habla sobre los informes de los libros respectivos, tener al día los libros y las declaraciones y asimismo los comprobantes de venta, tenerlos y que, como mencioné, tiene una vigencia de 7 años. En el mismo Código Tributario, en los artículos 97 y 98, nos habla sobre a dónde va dirigida toda esta información que el SRI recauda de cada contribuyente y es netamente para poder analizar y verificar que su actividad económica se esté cumpliendo. Y asimismo las sanciones que se les aplica a los contribuyentes que no cumplan, esto será de una sanción pecuniaria. Gracias.